Examinaos a vosotros mismos. Neville Goddard, 18 de noviembre de 1968. En el capítulo 13 de 2 de Corintios, Pablo exhortó a su pueblo así: Examinaos a vosotros mismos para ver si os estáis manteniendo firmes en vuestra fe. Poneos a prueba. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos que ciertamente no paséis la prueba. Esta noche hablaremos de esta prueba. Comenzaré con una historia real. Un día una niñera y el pequeño niño de 8 años que tenía a su cuidado estaban en la playa observando las olas, los rompeolas y las hermosas gaviotas cuando ella dijo: «Ya es hora de irnos». El niño, mirando por encima del agua, respondió: «Tú miras lo que yo miro, pero no ves lo que yo veo». Juntos miraban el océano y las olas, pero cada uno veía a través de sus propios ojos. Hace muchos años, mi esposa, en una visión, se encontró en una arboleda. En un claro al frente, vio un podio con gente en ambos lados. Mientras observaba, una mujer se acercó al podio y abrió y leyó un libro titulado La creencia de la fe y el perdón del pecado según el judaísmo. Luego apareció otra mujer con un libro titulado La creencia de la fe y el perdón del pecado según el cristianismo, del cual ella leyó. Mientras mi esposa escuchaba las palabras, de repente se dio cuenta de lo mucho más difícil que era ser cristiano que judío. Ahora déjame mostrarte la diferencia. Benjamin Disraeli, uno de los hombres verdaderamente grandes en el mundo del César, dijo: «El cristianismo es el cumplimiento del judaísmo». El cristianismo tal como se practica hoy en día, tanto si lo llamas catolicismo, protestantismo o por cualquier otro nombre, sigue siendo el judaísmo debido a su adoración externa. Pablo dijo: «Observo que guardáis los días, los meses, las semanas, las estaciones y los años. Temo que en vano he trabajado por vosotros». Todos ellos guardan sus así llamados días santos, observan ciertas ceremonias y reglas dietéticas. Recientemente, los católicos se han relajado un poco y ahora están permitiendo que su gente coma carne los viernes. Pero cualquier observación de un día, mes o año específicos es adoración externa. El judaísmo practicado por el judío, el musulmán o el cristiano es una observancia externa, y todos los cristianos la practican. Van a la iglesia, toman una pequeña oblea y piensan que están comiendo el cuerpo de Cristo. Luego prosiguen con un vasito de vino y creen que porque están bebiendo su sangre, ahora son perfectos, sin importar lo que hagan durante el día. Todos los que practican esta tontería son parte de la fe del judaísmo. Si el mahometano se orienta hacia la Meca en el transcurso de un día, se inclina y se postra media docena de veces, creyendo que ha cumplido la ley, pero pensando que en el intervalo puede hacer cualquier cosa o tener cualquier tipo de pensamientos, él es parte de la fe del judaísmo. En el Sermón de la Montaña se nos muestra la diferencia entre las dos. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquier hombre que mira con lujuria a una mujer ya ha cometido el acto en su corazón. Aquí tenemos un movimiento de observar externamente las cosas a vivir psicológicamente. Esa es la diferencia. Mi esposa se dijo a sí misma en la visión: no me di cuenta de lo difícil que era ser cristiano. Y Browning comenzó su poema Día de Pascua con estas palabras: «Qué difícil es ser cristiano». Sin duda, Browning tenía la visión, porque sabía que uno debía vivir mentalmente. Sabía que el hombre no podía imaginar lo que quería y esperar conseguirlo yendo a misa, comiendo un pedacito de galleta y bebiendo un poco de vino. La vida es un viaje mental que un verdadero cristiano vive psicológicamente. Así que Disraeli tenía razón cuando dijo: el cristianismo es el cumplimiento del judaísmo.
En el primer acto de Dios se nos dice: el Espíritu de Dios se movió y todas las cosas comenzaron. Esta noche trataré de mostrarte cómo se mueve el Espíritu de Dios. El nombre de Dios, por siempre y para siempre, es Yo Soy, y Él está enterrado en ti como tu propia y maravillosa yo-soidad. Esta yo-soidad debe moverse para producir cualquier cambio en tu mundo. Si en el transcurso de un día continúas viendo lo que viste ayer, el día anterior y el día anterior a ese, no te has movido y tu mundo no ha cambiado. Pero si en el transcurso de un día te mueves psicológicamente, como el niño en la playa, y ves lo que quieres ver, en lugar de lo que aparece como los hechos de la vida, tu mundo cambiará, pues te habrás movido psicológicamente. Estoy seguro de que el niño tenía un sueño que estaba más allá de la comprensión de la niñera. Recuerdo incluso ahora el sonido de la sirena del barco cuando llamaban al capitán para que volviera al barco en la pequeña Barbados. Mi padre proveía comida para los barcos. Muchas veces hospedaba al capitán y a los jefes de supervisión en nuestra casa. Vivíamos a solo un cuarto de milla del puerto, y todavía puedo oír el fuerte sonido de la sirena cuando el capitán era llamado de vuelta al barco. Yo me acostaba en mi cama y el sonido me invitaba a imaginar el siguiente puerto, y mentalmente yo iba allí. Ahora lo comprendo tan claramente. ¿Cómo podía yo permanecer en Barbados mientras soñaba con puertos desconocidos? No podía. Tenía que tomar ese barco e irme. Mi destino siempre fue América. Así que a la edad de 17 años, mi padre, sabiendo que si no me dejaba ir yo huiría, me permitió venir a América en uno de los barcos que me habían estado llamando. Así que te digo, el judío vive en el mundo exterior, mientras que el verdadero cristiano vive en su imaginación, viendo el mundo exterior psicológicamente. Un cristiano, deseoso de expresar un estado, entra en él como si ya fuera una realidad. Cuando lo hace, está poniendo en práctica el cumplimiento del judaísmo en este nivel, porque todo se le ha prometido al hombre, absolutamente todo. ¿Podrías esta noche soñar con el hombre o la mujer que te gustaría ser? Si puedes, debes entrar en el estado moviéndote, expresando el estado creativo psicológicamente. Como dijo Blake, si el espectador entrara en estas imágenes en su imaginación, abordándolas con el carro de fuego de su pensamiento contemplativo, se levantaría de la tumba y se reuniría con el Señor en el aire y sería feliz. Día tras día, viviendo en el mismo estado, estás en tu tumba. Si entraras en las imágenes de tu imaginación, abordándolas con el carro de fuego de tu pensamiento contemplativo, te levantarías de tu estado actual para reunirte con el Señor del nuevo estado deseado en el aire, y serías feliz porque cambiaría completamente tu mundo. Si no es ahora, dijo Shakespeare, aún así vendrá. Todo consiste en estar listo. Estás listo en cuanto entras en el pensamiento, sientes su realidad y aceptas el estado como un hecho. Y vendrá. Si parece que tarda en llegar, esperen ese sentimiento de aceptación factual, pues sé por experiencia personal que vendrá. Y no llegará tarde. Atrapado en la pequeña isla de Barbados, sin medios para salir de ella por meses y meses, ignoré los hechos cuando la agente de viajes me dijo que no había plazas disponibles hasta pasado unos meses, y como el niño en la playa, vi lo que ella no veía. Cuando me dijeron que en vez de salir de inmediato para llegar a Nueva York el 1 de mayo, me pondrían al final de una larga lista de personas que deseaba un pasaje, no discutí con la señora. En vez de eso le di las gracias, colgué el teléfono, me senté en mi silla y con los ojos cerrados vi lo que yo quería ver. En mi imaginación me vi subiendo por la pasarela del barco, sintiendo cada paso de mis pies
a la vez que agarraba la barandilla con mis manos. Utilicé cada uno de mis 5 sentidos, cumpliendo así el judaísmo. Todo lugar que pise la planta de tu pie, yo te lo he dado. Encontrarás esta afirmación en el capítulo 1 del libro de Josué. Él no dijo, yo te lo daré, sino, yo te lo he dado. Tomé este verso de manera literal, pero psicológicamente. Yo no podía abordar un barco físicamente, ya que no había ningún barco allí, pero podía subir por la pasarela de un barco que imaginaba. Podía oler el océano y sentir la barandilla con sal depositada en ella. Y podía ver la pequeña isla con un sentimiento de nostalgia. Eso fue lo que hice. Sentí la realidad del barco y vi la isla como la vería desde el barco. Entonces me relajé en ese estado y en cuestión de segundos, la agente me llamó para decirme que habían recibido una cancelación en Nueva York y a pesar de la larga lista de personas que esperaban en Barbados y en todas las otras islas, me había escogido a mí. Y debido a que nuestra hija solo tenía 3 años de edad en ese momento, podría dormir con uno de nosotros, de modo que podían vendernos 3 billetes en lugar de 2. Ellos lo veían como una buena operación de estrategia comercial, pero fue la respuesta a lo que yo estaba haciendo en mi imaginación, pues yo, el Espíritu de Dios, me había movido. Yo había aceptado el hecho de que estaba en el barco. Lo sabía psicológicamente. Eso es el cristianismo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquier hombre que mira con lujuria a una mujer ya ha cometido el acto en su corazón. ¿Cómo? Psicológicamente. Puedo contener el impulso y creer que porque no realicé el acto guardé la ley, pero nadie está justificado por la ley en presencia de Dios. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? No es la ley en este nivel lo que permite al hombre trascender este mundo. La ley, operada psicológicamente, funciona perfectamente en este nivel, y mientras la opero, estoy preparando el camino para que la promesa se cumpla en mí, pues la promesa viene después de la ley. Es difícil ser cristiano, lo sé, porque un cristiano vive según la ley judía psicológicamente. El judaísmo es el fundamento del mundo. Todo ismo que alguna vez ha existido, existe hoy o existirá en el futuro, proviene de esa sólida roca llamada judaísmo. Pero esa roca debe convertirse en agua, que es una acción psicológica. Luego el agua debe ser convertida en vino a través de la aplicación, mientras el hombre se prepara para la promesa, momento en el cual Dios se da a ese individuo. Te insto a aprender el arte de moverse. Ahora, el movimiento solo puede ser detectado por un cambio de posición con relación a otro objeto. Si yo me moviera al final de esta sala y todo fuera conmigo, no podría saber si me he movido. Los objetos deben permanecer estáticos con relación a mi movimiento, de modo que cuando yo me mueva pueda verlos de manera diferente. Esto es cierto no solo en el espacio, sino también en los estados de conciencia. Tal vez quiero moverme con relación a mi actual puesto de trabajo. Blake nos insta a entrar en las imágenes en nuestra imaginación. En otras palabras, debo moverme. Debo penetrar en mi nueva imagen de mí mismo, psicológicamente. Si he sido ascendido, las personas que trabajan en la oficina ahora me verán de manera diferente. Después de haberme movido, permanezco ahí hasta que todos ellos me vean cumpliendo ese estado, y ahí permanezco. He entrado en el estado y lo he germinado. Yo, el poder creativo del estado, ahora lo he fertilizado, y sé que si no es ahora, vendrá, pues si permanezco consciente de mi nueva posición, aquellos a quienes antes puede que les cayera mal, ahora deben verme como yo me vi. Y si tienen el poder de ascenderme, lo harán. Igual que la señora en la pequeña Barbados se vio obligada a ponerme al principio de su lista, porque entré en ese estado,
Subí por la pasarela, sentí la realidad y vi el mundo como lo vería si fuera cierto. Del mismo modo, el mundo exterior se verá obligado a verme como yo me veo. Soy un ser psicológico. Me muevo de ir a la iglesia el domingo por la mañana, comer un pedacito de pan y beber un vasito de vino, a quedarme en casa y a entrar en estados que aquellos que asisten a las iglesias les gustaría ocupar, pero que sus miedos no se lo permitirán. Año tras año encienden sus velas y le rezan a un Dios desconocido, pero nada sucede. Donan fortunas a sus iglesias e incluso compran suelo sagrado para sus cementerios, y sigue sin suceder nada. Por lo que a mí respecta, cualquier grupo puede cortar mi cuerpo y usar sus partes si quieren, porque yo sé que no soy este pequeño cuerpo de carne y hueso, pues me he encontrado a mí mismo. Las cosas de este mundo no significan nada, pero este mundo continuará existiendo hasta que el hombre aprenda a ser cristiano y cumpla el judaísmo. El judaísmo es la piedra angular que debe ser convertida en agua. Se dice que cuando Jacob fue al campo removió la piedra, la observación literal de las cosas externas de la vida, y de ella sacó agua. Esta misma historia se cuenta de manera psicológica como el primer milagro realizado en el libro de Juan. Cuando terminó la boda, la jarra de piedra fue llenada de agua de la que se extrajo vino. El Espíritu de Dios se mueve y algo sucede. Si el nombre de Dios por siempre y para siempre es Yo Soy, y si asumo que estoy aquí cuando me acueste esta noche, me despertaré mañana por la mañana todavía aquí, y no habrá sucedido nada que me mueva a otro lugar. Pero si esta noche me quedo dormido asumiendo que estoy en otro lugar, aunque despierte mañana para descubrir que todavía estoy aquí, sé que me moveré a donde he asumido que estoy. Si no es ahora, aún así vendrá. Estar listo es todo. Después de ponerme en el estado que deseo expresar, esperaré físicamente en esta ciudad para encontrar que el teléfono sonará o una carta vendrá y las cosas sucederán para obligarme a ir a donde me he colocado mentalmente. Yo he descubierto lo que realmente significan las palabras «El Espíritu del Señor se movió», y sé que cada vez que yo, que llevo su nombre, me muevo, el Señor se mueve. Me muevo a un estado y permanezco ahí hasta que parece natural. Al descansar en ese estado, produzco un estado correspondiente en mi mundo exterior para dar testimonio del hecho de que yo puedo crear. El estado fue creado por el movimiento. El Espíritu del Señor se movió y mientras lo hacía, los estados correspondientes fueron producidos en este mundo. El hombre se va a la cama y se queda dormido en el mismo estado noche tras noche, y durante todo el día ansía cambiar su mundo, pero no puede porque aún no se ha hecho cristiano. Los cientos de millones de personas que se llaman a sí mismas cristianas no son aún cristianas porque el cristianismo no es más que el cumplimiento del judaísmo. La historia es la roca que debe ser convertida en agua y luego en vino por la aplicación. Se nos dice que ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Lo has oído, lo sabes. Ahora aplica ese conocimiento. En el momento que lo haces, el agua se ha convertido en vino. Yo te doy el agua, diciéndote cómo funciona la ley. Ahora tú debes convertirla en vino por la aplicación. Debes examinarte a ti mismo para ver si te estás manteniendo firme en tu fe. Debes ponerte a prueba para ver si crees que Jesucristo está en ti. Si Jesucristo es el poder creativo de Dios y Él está en ti, ¿a quién puedes poner a prueba si no es a ti mismo? Deseoso de estar casado con un nuevo estado, convierte el agua del deseo en el vino del cumplimiento a través de la aplicación. Quédate dormido esta noche con la conciencia de estar en el estado que deseas expresar. Bebe el vino del cumplimiento y te habrás movido, y las cosas sucederán. Tu mundo cambiará de lo que era
porque te habrás movido psicológicamente. Ahora, el movimiento solo puede ser detectado por el cambio de posición con relación a otro objeto. Si yo me muevo de aquí a allí, mientras los objetos de la sala permanezcan inmóviles, sé que me he movido. Lo mismo ocurre con los estados. Así es como funciona la ley. Es absoluta y no fallará, pero tú eres el poder que la hace funcionar, ya que no funcionará por sí misma. Este fundamento es lo primero que se le presenta al hombre. Sólida y la única realidad, esta piedra angular es el judaísmo. El cristianismo no es una religión nueva, sino el cumplimiento de lo que es tan antiguo como la fe de Abraham. Pero como dijo Browning, qué difícil es ser cristiano. Y mi esposa vio a las dos mujeres leyendo del mismo libro, pero de manera diferente, pues se dio cuenta de lo difícil que era ser cristiano cuando ella siempre había pensado que lo más difícil era ser judío. Si en el transcurso de un día escuchas una historia que no quieres oír y eres cristiano, en tu imaginación escucharás lo que quieres oír y no lo que los demás están diciendo. Como el niño que no veía lo que veía su niñera, aun cuando los dos estaban mirando la misma escena en el exterior. El periódico cuenta una historia, las noticias de la televisión muestran acontecimientos, pero si están en conflicto con lo que tú quieres ver y oír, no los veas ni oigas. Sé un cristiano, viendo y oyendo solo lo que quieres ver y oír. Acabamos de tener elecciones en nuestro país. El domingo pasado en la televisión organizaron un panel de 3 periodistas que habían seguido a los 3 candidatos. El que había seguido a Nixon dijo, lo único que nos molestó a todos fue que Nixon siempre hablaba como si ya fuera el presidente. Como puedes ver, Nixon no estaba buscando el cargo, porque en el ojo de su mente él ya era el presidente, mientras los otros apelaban por los votos, expresando su deseo de convertirse en el próximo presidente. Nixon hablaba como si ya lo fuera. Al vivir en el estado de ser presidente, hablaba desde ese estado. Tú puedes alcanzar el estatus de papa elevado a la enésima potencia y seguir sin ser cristiano. Afirmar que eres infalible no significa nada. ¿Infalible en qué? Infalible en tonterías. Todos estos absurdos conceptos de la vida no tienen nada que ver con el cristianismo. El cristianismo es el judaísmo, la piedra angular convertida en agua al darle a las historias su interpretación psicológica. Luego convertimos el agua en vino por la aplicación, que es el primer milagro descrito en el libro de Juan. Ningún hombre entró realmente a una fiesta de bodas, llenó las jarras de piedra con agua y mágicamente convirtió el agua en vino. La historia es una gran alegoría en la que el hombre debe descubrir su misterio. Esta noche ten un sueño noble. Sabiendo exactamente lo que quieres, siente su realidad, pues es el sentimiento lo que te mueve al interior del estado. El primer gran acto creativo fue cometido a través del sentimiento. El Espíritu del Señor se movió y las cosas comenzaron a suceder. El nombre del Señor es Yo Soy. Si no estoy viendo lo mismo que veía antes de moverme, entonces Dios se ha movido, pues Dios se convirtió en mí para que yo pueda convertirme en Dios. Esto lo sé por experiencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, fui reclutado en el ejército, no para 6 meses o 1 año, sino para todo lo que durara la guerra, y yo no quería formar parte de nada de eso. Sabiendo exactamente lo que quería, simplemente asumí que yo estaba en Nueva York en mi propio apartamento, dado de baja con honores. Así que en mi imaginación me moví 2000 millas del campamento militar Polk en Luisiana a mi apartamento en Washington Square en Nueva York. Creé una escena donde yo miraba a través de la ventana y veía los apartamentos Holly al otro lado de la calle y el letrero de la esquina indicando la Sexta Avenida. Luego caminaba por todo el apartamento, regresaba a mi cama y me quedaba dormido en ella. Esa noche tuve una visión maravillosa donde mi solicitud de baja apareció ante mí
y una mano desmarcó la palabra denegada y marcó la palabra aprobada, mientras una voz decía: lo que he hecho, hecho está, no hagas nada. Al imaginar cómo lo hice, me moví, y mi movimiento produjo un estado externo correspondiente. 9 días más tarde, fui dado de baja con honores por el mismo hombre que anteriormente había denegado mi solicitud. Cuando aprendes el arte del movimiento psicológico y lo practicas, eres cristiano, aunque vayas a la sinagoga el viernes por la noche o el sábado por la mañana. Pablo fue el primer gran cristiano. Él dijo: yo soy de la tribu de Benjamín, de la simiente de Abraham. Nunca negó ni una sola vez que era judío, pero explicó cómo el cristianismo cumplía el judaísmo. Y su homónimo Benjamín Disraeli dijo: el cristianismo no es más que el cumplimiento del judaísmo. Sin embargo, aquellos que quedaron no pudieron verlo y continuaron observando la historia como algo que sucedió en el exterior, y no es eso en absoluto. Puedes observar las cosas externas para siempre y nunca bajarte de la roca. Debes convertir la roca en agua y el agua en vino para ser libre. Esta es mi historia. En este nivel no puedes escuchar nada más práctico. No tienes que conocer a las personas adecuadas, tener la educación apropiada o estar en el lugar correcto en el momento perfecto para cumplir tu deseo. Onassis no ha acumulado sus miles de millones mediante un gran poder intelectual. Él no es Einstein. A sabiendas o no, sabía cómo soñar, y por soñar correctamente, ahora tiene sus miles de millones. Espero que tú no quieras 1.000 millones, sino tener suficiente para vivir cómodamente y disfrutar de la vida, pero no ese tipo de tonterías. Es mi esperanza que todos aquí tendrán un anhelo intenso por el cumplimiento de la promesa, porque eso es todo lo que realmente importa. Mientras tanto, debes vivir en el mundo del César, así que toma todo lo que te dije esta noche. Es lo más práctico que podría decirte. Así es como logras cualquier cosa que quieras, no me importa lo que sea. En el capítulo 5, en la segunda escena de Hamlet, mientras él espera a que los demás lleguen y beban el veneno, Hamlet dice: si no es ahora, aún así vendrá. Todo consiste en estar listo. Él sabía que tenía que suceder porque todo estaba listo. Así que te digo, cree lo que te he dicho. No te fallará, pero recuerda, tú eres el poder que hace que funcione. No funciona por sí solo. Tienes que moverte de donde estás a donde estarías. Quédate dormido con esa conciencia y estás listo. La promesa, que es el regalo de Dios de sí mismo a ti, vendrá en su hora designada. Te serán dados ojos por alguien que haya sido enviado para que puedas ver quién es Él realmente. Nadie en este mundo lo conocerá mediante palabras, así que Él te dará ojos para que puedas ver su verdadera identidad. Entonces un día tú también les darás ojos a otros para que puedan ver al verdadero tú. Y continuará de esta manera hasta el final, cuando haya un único cuerpo, un único Señor, un único Dios y Padre de todos. Pero no olvides lo que te he dicho esta noche acerca del uso de la ley de Dios. Examínate a ti mismo para ver si te estás manteniendo firme en la fe. Si crees lo que te he dicho esta noche, examínate a ti mismo en el transcurso del día. Pregúntate si te estás manteniendo firme en la fe. Ponte a prueba. ¿Leíste el periódico y aceptaste la tragedia escrita allí? ¿Recibiste una carta angustiosa y la aceptaste? ¿O te mantuviste firme en la fe psicológicamente? No tienes que aceptar nada que venga a ti del exterior, a menos que se ajuste a tu deseo. Examínate a ti mismo. Si lo que estás escuchando, viendo y sintiendo no es de tu agrado, cámbialo. Aprende el arte de vivir psicológicamente. Y sé un cristiano en el verdadero sentido de la palabra, cumpliendo el judaísmo. Ahora vamos a entrar en el silencio. Traducido por Manu Anderson. Lectura Luis Natera.
La conferencia original en inglés es Examine Yourselves.